Manalla Diana, imanalla mashikuna kutincha chayamupanchik kikinkunawan yalinkapa. Ñamanta yupaychanchik kumpanajushkamanta yuyarishunchik ñukanchik llanka y ñukanchik kawsayta pillachishpa katina kanchik. Ñukanchik shimimantallami gulpiman chayachina kanchik. Shina kashpaka tapupashunchik Mashi Narciso, imatami apamushkanchik. Yakutin kaypimi kapani villachinkapa ima rikuchinakunata. Día de la Interculturalidad Malocas. Taller de costura para recuperar la vestimenta tradicional Agua en Palmira. Marimbas de mataje alto. Kaymi kapan. Tukuilla rikupashunchi. Agua runakunapa mataje alto ayullaktapi kutin wacharihun marimbapi takinakuna. Raymikunapi katin kashna chaymanta punta taytakuna. Kaynalla punchakunapi paskarishka mataje altopi shuk runa yuyay wasi. Chaypi marimbapi takishpa wambrakuna yachahushpa katichu. Mi nombre es Milton Pascual, soy de la comunidad Mataje Alto. Mi nombre es Delfín Taikus Cantincus, de comunidad de San Marcos. Esta canción se llama Caramba Costeña. Como mi papá sabía, entonces él me enseñó de muy pequeño. Yo tenía 8 años, él me enseñó, yo pues puse interés personal. Luego de ahí pues yo me empecé por sí mismo, yo solo, interesando a la hora que ellos tocaban, yo escuchaba. Como mi papá tenía marimba, yo me iba a la casa, ponía a entonar yo solo. Y así seguí el paso y hasta al final que yo me aprendí un poco, sí, sé entonar un poco la marimba. Sí. La marimba es muy difícil, sí, uno es poner en práctica. Todo es difícil de aprender, pero... Tengo 26 años ahorita. Yo aprendí desde 8 años... Hasta los 10 años interesé en entonar marimba. Luego de ahí, mejor dicho, como que me dejé un poco. Luego comencé y ahora estoy siguiendo vuelta el paso de la marimba. Interesado para seguir adelante. Estoy eso. Sí me acuerdo un poco, creo que como en 8 años. Mi papá tocaba y yo también estuve con mi papá, no aprendí a tocar. Porque la marimba pues suena, en primer lugar suena bonito, ¿no? La marimba. Y cuando uno se está aprendiendo pues a tocar marimba, a uno le da gusto para aprender a tocar. Pero lo que pasa es que a mí no pude aprender mucho porque no me da mucho en tocar la música, ¿no? La marimba. Porque eso creo que al que le da para tocar la música marimba. Uno se aprende en bordón, dice, en la grande. Luego tiene que aprender en la parte pequeña, se llama triple. Entonces, en el triple es la que va a conformar la música marimba. Entonces yo hago las dos, en 2 lados, sí. Primero aprendí en la grande, luego aprendí triple. Sí. No, yo solo lo que aprendí en acompañar nomás. Y para, como se dice, los mayores decían al bordón. Y el bordón es solamente acompañar un poco. Y lo que dicen que al sonido más pequeño es el que le hace la música ya. Va
es más difícil para tocar. No entono mucho en como algunos ahí tienen sus nombres, ¿no? En la música de marimba, cunguán, otro agua abajo, otros que dicen hay muchos nombres, ¿no? Pero no lo hago mucho, sé como 7 músicas más o menos. La marimba es uno de los difíciles que utiliza la mente y el oído. Sí. Uno tiene que tener la capacidad para aprender la marimba bien, para entonar. Sí. Hay personas que son muy, como se dice, demora para aprender. Hay unos que son inteligentes, rápido aprenden. Sí. Sí. Yo fui uno de los, decir como más rápido para aprendizaje por sí mismo. Sí. Desde muchos años han criado eso nuestros abuelos que ya han sabido de hasta que yo nací escuchando esa música marimba. Otros dicen que no es de los aguá, pero se comparten entre las dos etnias, los mestizos y como decir la etnia negra y los aguá, pero ellos la entonación son diferentes, sí, porque aguá entonan diferente. Esa es la diferencia que hay. Solo existe ya 2 marimberos que tenemos la comunidad de Mataje. O sea, habían más mayores que ya se han fallecido, ya no existen, sí. Pero habemos ahora por los jóvenes interesados para seguir aprendiendo. Después que ya ellos nos dejen, pues nosotros seguiríamos adelante y enseñarlo a los otros jóvenes que están dedicados para aprender. Sí. Antes existía más marimberos, ¿no? Porque antes no había equipos de sonido, todos esos tipos de música, radio. Ahora que ya todo, que ha venido todo lo que es de afuera, pues ahora los jóvenes más se dedican a escuchar música de lo que es de afuera. Les invito a los jóvenes que se integren como grupo, la etnia aguá, integren a aprender la marimba de los antepasados, nuestros abuelos que ya han dejado, ellos ya no existen. Entonces los jóvenes quiero que nos integremos siempre para seguir adelante el proceso, no perder esa cultura. Sí. Todos los jóvenes que estamos recién criando, pues que sigan adelante, ¿no? Para aprender música de marimba, porque hay mayores que ya están acabándose, y si nosotros no practicamos en eso, pues sería que la música agua estaría ya, como decir, morir más que todo, ¿no? Entonces, pues aquí seguir adelante, ¿no? Con la música nuestra, y también a dejarles mensaje a los mayores también, que nos enseñen a tocar la música que es nuestra. Huyayshangu uyarin marimbaka ana. Ari, shukunaka yana runakunapa marimbawan takikunaka mana chayllatachu. Chayralla uyarkanchi marimba takikunawanka. Shinami kanka, chayta pacha yachak mashita ministiringa hamukta chichu. Shinapa shuk pachakunapimi kanka, kunanga shinagusha sakirinchi. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi.
Awa runa warmikuna yachahunagun siranakunata, paykunapa runa churajunakunata shinashpa kankapa. Kare Ecuador nishka yanapaykunawanmi kaypi warmikunaka taller nishkakunapi purinakun tukuy Esmeraldas ayllu llaktapi shinakuna paskarishka. Rikushunchik imashami paykunapa tukuchishka churajunakunata Palmira ayllu llaktapi. La nacionalidad Awa es un pueblo de raíces ancestrales que ha vivido bajo sus propias costumbres, normas, usos y derechos propios. Su filosofía es amar, cuidar y defender sus territorios, toda la vida presente en su seno, su biodiversidad y toda su inmensa riqueza natural, como es el agua, la flora y la fauna. En cuanto a su vestimenta, con el paso del tiempo han perdido su vestimenta tradicional y ésta se ha occidentalizado. El hombre utiliza camisas de colores claros, pantalones oscuros y botas de caucho. La mujer utiliza vestidos largos de tela sencilla, blusas y zapatos. María Alejandrina Cantincús, desde muy temprana edad, aprendió a confeccionar. Ella es la encargada de enseñar a las mujeres a confeccionar estos vestidos, los cuales están dejando de utilizarlos. Yo tengo 52 años. Yo pues con una amiga me dijo que sabía, entonces vayan haciendo aprender a las mujeres. Así trabajé yo. Entonces, como yo sabía, entonces les conté. Entonces yo ahí estoy trabajando ahora. Venía trabajando al Pambilar primero, después me fui al Mataje Alto. Así estoy, en 3 comunidades estoy andando. Ahora estoy trabajando, ya estoy 2 semanas, estoy aquí trabajando con las mujeres. Aprendí con mi cuñada que estaban criando. Yo no muy bien voy a contar que yo ahí he criado un solo mujercita. Me ha dejado mi padre pequeña en 4 añitos. Porque ahí mi cuñada cosían ahí, entonces ahí. Y mi madre me ha dejado cosido así, entonces estoy ahí, cosiendo hasta ahora. Me ha dejado pequeñita, me ha dejado cosido ahí. Entonces yo no he olvidado esto. Entonces mi cuñada ponía siempre así, en Hualpí medio. Por ahí andaba yo. Cuando era pequeño me crié con una cuñada y un hermano mío. Entonces ahí estoy hasta ahora trabajando. Así. María nos comenta que hoy en día ya no se visten como antes, y esto está pasando en todas las comunidades. El uso de los vestidos y de los pantalones tradicionales ya se está perdiendo. En Hualpí Alto sí, aquí no creo que están así. Yo sí siempre uso así. No ponen, unita no. Hija mía sí. No han acostumbrado a coser y no sabido nada aquí también, no saben nada. Los mayores han vivido nada, no saben aquí. Cosa que yo estoy haciendo aprender para que pongan así. Ahora ya no he mirado así, ya están acostumbrados. Pantalones de mujeres han cosido los que saben. Yo poco puedo eso sí, pantalón, pero ya sé ya. Ya puedo, ya pantalón de mujer, pantalón de hombre, pero menos, no sé, bolsillo, pocos ellos. Más pantalón de mujer. Este taller, desde la iniciativa de CAR Ecuador, busca la revitalización de la vestimenta Awa. Las personas que están interesadas en aprender acuden donde María, quien imparte esta enseñanza. Proyecto Cari no sabe. Entonces como ellos dijo a mí,
¿Para qué voy a aprender antiguas, así como faldas, así, vestido? Entonces ahí estoy aquí. Ese llama lienzo, se llama. Pantalones antiguos han sido poner mis abuelos, mi tío, así. Han sido ponerores. Así blanco y todo, camisa, se cuece esto. Material, tijera y metro, aguja, hilo, tiza, con ese utilizamos todo eso para tener derecho a cortar así. Si no es tiza, se va a un lado. Mi papá usaba esto, me acuerdo medio, mi abuelito mío, mi papá también ponía esto, pero cuando quería coser, cosían largo, pantalón aquí, y yo estoy aprendiendo esto. Estoy cosiendo. Más tarde ya las mujeres haré poner. Ya han cosido 15 personas. Este ya no miro, ya no miro esto. Ahora es que quiero hacer es recuperar a la gente para que vaya, para que no pierdas, así. Los que estaban abuelitos, no, que no pierdan esto. Nadie cosía esto. Ahora ya ven cómo cuece. Con la mano, no tenemos máquina aquí. Yo pienso que un poquito sé que cambien, ¿no? Ponen pantalones, pero bueno, que pongan esto también, mejor para mí. Palmirapi purishka ñukanchik llank'aymanta mashikunaka villachirka, chaymanta warmikunaka kallarikpika mana munashkachu shuyuchu. Shinapash hipamanqa kimirishpa, gulpi tukushpa, shuyukunata llukchirishka. Shinapash kikinkunaman villachipanchik kay warmikunaka makiwanchas shinashka paykunapa churajunakunata. Kanchis punllapi tukuchinchik nirka. Kushijunchik kay llankaykunata rikushpa. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos al correo electrónico apac.org@gmail.com, Facebook bajo un mismo sol, YouTube APAC Otavalo y página web apacotavalo.tv, o llámenos a nuestro número telefónico 062-920-261. Sigan con nosotros. En esta parte vamos a compartir algunos mensajes de nuestros seguidores. Huachalema nos escribe: con el trabajo que ustedes realizan, están preservando nuestro legado cultural, nuestra historia que lastimosamente se está extinguiendo. Como Quichua Otavalo, me siento inmensamente agradecido por su labor y su trabajo en este gran programa. Sigan siempre adelante. Saludos. Adrián Sánchez nos escribe: excelente reportaje, buen trabajo, gracias por compartir con el mundo entero sus producciones APAC. Un orgullo para los quichuas que estamos fuera de la yacta. Roosevelt Cango nos escribe: ¡qué buen programa! Saludos amigos desde Loja. Excelente la producción. Me da orgullo de ser ecuatoriano cuando veo este tipo de programas. José Luis Córdoba nos dice: qué gusto ver sus programas. Mientras veía uno de sus capítulos, apareció mi hijita linda con los abuelitos. Gracias amigos de APAC por sus grandes programas. Germans nos escribe: qué chévere el programa. Saludos desde Brasil. Shuar, Siona, Secoyas, Shina Yatayana runakuna kimirirka mushu wasita paskachishkamanta, malocas nishpa riksin kashka, sacha runa yuyaykunapa wasita, kay wasikunaka chaymanta runa kawsaykunapa, rikuchikunata shinallata shinchiyachinkapak wacharishka sucumbiyos marcapi, rikupashunchik. Maloca es el nombre que antiguamente los pueblos amazónicos usaban para referirse a la casa ceremonial donde los sabios de cada nacionalidad realizaban ceremonias espirituales de curación y reuniones para definir el rumbo de sus pueblos. En honor a esta práctica tradicional, en Sucumbíos, en el parque turístico del Lago Agrio, se construyeron 7 malocas, una por cada pueblo originario existente en la provincia y una maloca más grande para eventos interculturales como el 12 de octubre, donde los shuar, quichua,
Cofán, Siona, Secoya y el pueblo afro se concentran en La Maloca para celebrar el 12 de octubre como el Día de Resistencia de los pueblos originarios ante la invasión europea en 1492. Este día nosotros rescatamos muchas culturas ancestrales de las nacionalidades que han vivido nuestros pueblos indígenas en diferentes sitios de la provincia, de diferentes cantones. Este día ha sido de recordar cómo han luchado nuestros ancestros por el vivir en este tiempo, desde la flora y la fauna, culturas ancestrales, vestimentas, y eso pues nosotros estamos valorando y seguimos valorando hasta cuando nosotros pues continuaremos de seguir y que esto prosiga, no esté aquí nomás, que vamos a celebrar años, sino recordar esto para el futuro de nuestros hijos. La obra de teatro Descalzas llevó a los asistentes a un momento de reflexión acerca del maltrato a la mujer causa del machismo. Este grupo y el de música quichua de Sucumbíos son los ganadores de los fondos concursables del Ministerio de Cultura, entidad que se encargó de la organización de este evento. Estamos trabajando con las capacitaciones, estamos entrando a todas las nacionalidades, tanto Siona, Secoyas, Quichuas, Cofanes, los compañeros Shuar, con el pueblo afro, con los compañeros Agua. Estamos haciendo un trabajo conjunto con los dirigentes de las nacionalidades para llegar a cada uno de los territorios, ¿no? Tenemos capacitaciones en lo que es música, artes de la representación como es danza, y en artes plásticas como es la pintura. Entre los asistentes al evento estuvo el asambleísta por Sucumbíos Raúl Tobar e integrante de la Comisión de Biodiversidad. En entrevista, él dijo que no hay que dejar de perder las prácticas culturales de los pueblos y nacionalidades. Por ello, le consultamos qué ha pasado con la Circunscripción Territorial Indígena, CTI, y la Circunscripción Territorial Amazónica, CTA, que aún reposan en la Asamblea y se encuentran establecidas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley COTA, y reconocidas por la Constitución actual para que las nacionalidades indígenas de la Amazonía practiquen por ley sus propias leyes tradicionales mediante autogobiernos dentro de sus territorios. Este gobierno se caracteriza por dar en base a las libertades, en base a los derechos de cada una de las personas, sin afectar su desempeño, sus funciones, sus costumbres, crear las normas que regulen y regularicen la actitud, el proceder, las acciones de las personas. Esto es muy importante. Desde las legislaturas se han construido ya leyes que fundamentan estos principios y le garantizan las libertades y los derechos a las nacionalidades. Falta todavía muchas cosas por hacer, no solamente por ellos, sino por todos los ecuatorianos, y todas las leyes que se construyen tienen un enfoque de acuerdo a la cultura, a los territorios en donde son aplicadas. Se está debatiendo el Código Orgánico Ambiental, un código también que buscamos dentro de todas sus fases, dentro de todos sus parámetros, hacerlo inclusivo y participativo con todos los pueblos, con todas las nacionalidades, que afecte lo mínimo posible al medio ambiente y que garantice los derechos tanto de las personas como de la naturaleza. El 12 de octubre era la fecha para celebrar el Día del Descubrimiento de América en 1492. Luego, intentando congraciarse con los habitantes originarios de este continente, se habló del Día de la Raza. Hoy, las cosas han cambiado y el 12 de octubre se celebra, sí, pero desde otra perspectiva, con otra mirada en el territorio que hoy es Ecuador. Se habla del Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, día para recordar y enaltecer la resistencia de los pueblos originarios que ya lleva 523 años.
Ashtawan shina llankaykunapi katishpami sumaqlla rikurin runakuna ñawpaman apaq mashikunawan tantanahushpa shina ñankunata paskashta usharin ñukanchik kawsaykunapi. Ari, ashtawan garin ali rikurin punda wasita ruraq yuyaykunata hapishpa katishkamanta kay malokas wasikunaka. Sumaqllami rikurin paktasha alpa mamawanga. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupankichi.
warmikuna kuyurinki chashta na yankalla katukawshallachu ñuka chayhurinmi kawna kuyurinpimi ñukatapash tukanaya. Shina mishkilla rikuchikunawan tukuchipashkanchik. Shamu punllakunapi rikupashunchik. Kayakam. Kayakam.